Muy bien, muy buenas noches a través de la transmisión en vivo desde la página de Vocaciones Sagrados Corazones. Mi nombre es Joaquín, mucho gusto conocerlos. Quiero también presentarles al padre Raúl Pariamachi de los Sagrados Corazones, que hoy nos acompaña en este diálogo para poder conocer un poco más sobre nuestra congregación. Raúl, bienvenido. Buenas noches, Joaquín. Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están siguiendo. Bien, pues empezamos. Lo que queremos más que nada en este espacio es fomentar un poco nuestra congregación, también el ánimo a tantos jóvenes que se han preguntado sobre la vocación, sobre qué hacer siguiendo a Jesús y cuál es también lo que ganarían, ¿no? Entonces, queremos presentarles así nuestra congregación en este espacio que hemos denominado llamados. Como su nombre mismo lo dice, queremos enfocarnos en lo que quiere Dios para nosotros. Y en ese sentido, queremos responder junto con Raúl al siguiente cuestionamiento sobre cómo nace o cuál es el origen de la Congregación de los Sagrados Corazones y cómo fue fundada, o quiénes también fueron los fundadores. Raúl, ¿nos compartes, por favor? Sí, claro, hay que ir hasta fines del siglo XVIII en Francia. Allí fue el origen de nuestra congregación de los Sagrados Corazones. Siempre suele suceder que una congregación, hay muchas en la iglesia, ¿no? Nace en un contexto social muy especial, ¿no? Y el contexto en el que nació la congregación, los orígenes primeros, digamos, tiene que ver con lo que conocemos en la historia universal como la Revolución Francesa. Es decir, ese movimiento popular, bueno, popular de clase media, de franceses que estaban descontentos con la monarquía, con el gobierno de los reyes de aquella época, y que querían mejores condiciones de vida, formas de gobierno más participativa, tener más representación en las decisiones del país. Y esto generó una revuelta grande, ¿no? De muchos años, con mucha violencia, porque, bueno, fue así. Y en ese contexto, la iglesia en su mayoría estaba un poco más identificada con esa monarquía. Y entonces cuando viene la revolución, también la iglesia sufre persecución, ¿no? Muchos sacerdotes tienen que huir. Es decir, es un conflicto al inicio social, político, pero que se va convirtiendo también en un conflicto de carácter religioso, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay dos personajes que son a los que llamamos el buen padre, la buena madre, que son los fundadores de nuestra congregación. Ellos eran muy jovencitos en esa época y ellos desde su experiencia religiosa sienten que Dios, en medio de esa revolución, los está llamando a algo especial, ¿no? A contribuir, digamos, a ayudar a la gente que está más afectada por esa convulsión social. Y entonces, quizá más adelante hablaremos más detalles, pero para resumir, ellos tienen entonces esta inspiración que viene de Dios de fundar una congregación religiosa de hombres y mujeres que primero lleven el consuelo, ¿no? La fortaleza, la fe a la gente que estaba sufriendo en medio de ese conflicto social y político. Pero que también en algún momento salieran de la propia Francia a otras partes del mundo a anunciar la buena noticia de Jesús. Entonces digamos que ese es el contexto en el que nace la congregación de los Sagrados Corazones. Gracias, Raúl. Muy bien, genial. Breve y conciso también un poco el contexto de cómo va a empezar nuestra congregación, esta familia religiosa de los Sagrados Corazones. ¿Podrías contarnos también un poquito sobre la misión y los valores fundamentales de nuestra familia religiosa de los Sagrados Corazones y también cómo se reflejan esas actividades a las fundacionales o esas actividades que hoy hemos asumido también como
hermanos y hermanas de la congregación en el día a día, ¿no? En la realidad de hoy. Sí. Bueno, en ese contexto que estaba comentando, nuestros fundadores, eh, lo primero que ofrecen es sus propias vidas, ¿no? Contagian de ese querer a otros jóvenes, hombres y mujeres como ellos, y deciden hacer comunidades en Francia y atender las necesidades más urgentes. En ese momento era acoger a los niños, a los adolescentes. Muchos de ellos quedaron desprotegidos, algunos huérfanos, se cerraron las escuelas. Es decir, una revolución, una guerra civil, cuando es fuerte y dura mucho tiempo, trae muchas consecuencias, ¿no? Negativas. Y normalmente la gente que más sufre las consecuencias es la gente más humilde, que no tiene muchos recursos. Y entonces nuestros fundadores decidieron acoger en sus casas a estos niños, a estos adolescentes, ofrecerles comida, darles educación. Eso fue como la primera, ¿no? Tarea de emergencia, digamos, ¿no? Yo creo que de allí hemos aprendido algo importante en la congregación, es decir, cómo comunicar el mensaje, ¿no? Del amor de Dios en los sagrados corazones de Jesús y de María a las personas que son menos favorecidas, que pasan por momentos difíciles, de dificultades, cómo abrir nuestras casas, nuestras obras, para que encuentren un lugar donde sentirse bien, acogidos, donde poder desarrollarse también. Por eso la congregación se ha caracterizado por un trabajo educativo, ¿no? En varias partes se abrieron colegios, escuelas. Nosotros en el Perú, las hermanas, los hermanos, tenemos, ¿no? Trabajo de educación. Y una segunda cosa que surgió en ese momento en Francia fueron las llamadas misiones populares, ¿no? Es decir, iban los hermanos de la congregación a diversos pueblos, llevando la palabra de Dios, haciendo misiones, preparando para la catequesis, celebrando la misa, rezando el rosario. Y claro, iban en grupos a los pueblos más lejanos. Y claro, hay que imaginarse que en aquella época eso era muy necesario. Entonces la llegada de los misioneros a estos pueblos lejanos era una señal de alegría, de que alguien se acuerde de ellos, de que les lleve el alimento espiritual y también la ayuda material, obviamente. Y eso dio origen poco a poco a que nosotros trabajáramos también en las parroquias, ¿no? Tenemos parroquias en los países en el mundo donde estamos, porque creemos que la parroquia es como la casa de todos, donde la gente puede venir no solo para las celebraciones de la fe, sino para la catequesis, para la ayuda social. Entonces eso ha marcado mucho nuestro trabajo, nuestro carisma. Yo diría que son esos dos aspectos, entre otros, los que más dejaron su huella, ¿no? En lo que hoy nosotros hacemos, tanto hermanos como hermanas de la congregación. Sí, eso es a veces poco conocido, ¿no? De parte de la gente que nos conoce y precisamente desde ese momento de ir conociéndonos un poco más o presentándonos cómo somos en la iglesia, desde nuestro carisma, ¿tú recuerdas o podrías presentarnos así a los jóvenes que se van conectando y o quieren conocer un poco más a la congregación? ¿Cuáles son las prácticas devocionales, ¿no? A veces decimos, pero es la que traemos desde casa, ¿no? Pero propiamente en la congregación, ¿cuáles serían esas prácticas devocionales importantes? Una primera está dada por el nombre de la congregación, ¿no? Nos llamamos congregación, no una, sino dos, ¿no? Congregación, no sé si saben que el nombre completo de la congregación es un poquito largo, Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del altar. Entonces, por una parte, entonces, como el nombre lo dice, nuestra
consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Claro, hay que saber que en la Francia del siglo XVIII ya era muy difundida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y también al Corazón Inmaculado de María. Y nosotros bebimos, digamos, de esa espiritualidad al punto que es el nombre de la congregación. ¿Por qué? Porque entonces somos una congregación que mira el Evangelio y mira a Jesús y mira a María desde sus corazones, ¿no? Desde esa zona más íntima, desde donde se irradia el amor, la misericordia, la solidaridad, el afecto, ¿no? La intimidad también. Creo que eso caracteriza a la congregación, ¿no? En el caso de Jesús como nuestro Señor, el Salvador, en el caso de María como la Madre, ¿no? Que acompaña en el camino, que se hace discípula también de Jesús. Yo diría que ese es un primer aspecto de nuestra devoción, ¿no? Como congregación. El segundo, como decía, está también en el título largo de la congregación, que tiene que ver con un aprecio especial por la Eucaristía, por la celebración de la Santa Misa, donde encontramos nosotros la fuente, es decir, de donde bebemos, ¿no? Para nuestra vida. Y también es la cumbre, decimos, es decir, es la meta, es el lugar hacia donde apunta toda nuestra vida. Y esto va unido, digamos, a esta Eucaristía, la práctica de la adoración eucarística, es decir, venerar, ¿no? La presencia de Jesús en la hostia consagrada, estar un tiempo en silencio, a los pies del Señor, encontrándonos con nosotros mismos, hablándole como amigos, intercediendo, ¿no? Por personas que conocemos, orando por muchas necesidades, escuchando su palabra. Es decir, creo que ese es como un sello también, ¿no? de nuestra espiritualidad y que se expresa en esta devoción a la Eucaristía. Yo diría esos dos, ¿no? Entre otros elementos. Muy bien, sí es verdad que a veces uno dice, pero ¿por qué no le rezan a los santos? ¿Por qué no son como como otras comunidades o como otras iglesias más normales, digámoslo, ¿no? Yeah. Pero a veces lo vivimos de un modo más sencillo que es poco comprensible, ¿no? Para muchos. Pero bueno, sigamos conociendo un poco más también parte de nuestra congregación, abordando lo que para nosotros es un trabajo del día a día, ¿no? Es decir, los desafíos. Desde tu experiencia también y los años que tienes como Sagrados Corazones, ¿cuáles son actualmente estos desafíos que enfrentamos como congregación? ¿Y cómo, además, vives tú o cómo lo presientes que se están abordando? Sí. Bueno, desafíos podemos entender como desafíos de la congregación de cara a la situación que vivimos, ¿no? En las sociedades actuales. Y también podríamos entender desafíos como desafíos más internos, ¿no? Al interior de la congregación. Hacia afuera, yo creo que en el mundo y en el país vivimos una situación que en cierto sentido es análoga a lo que vivían nuestros fundadores hace más de 200 años, ¿no? Una convulsión. Muchos estudiosos hoy en día hablan de esto, lo que algunos llaman una suerte de guerra civil mundial, es decir, la polarización, los enfrentamientos, las divisiones que hay en todas partes del mundo, también en nuestro país, ¿no? La dificultad que tenemos para entendernos, para una convivencia pacífica, y que en algunos casos nos ponen el extremo de la violencia, de un lado o del otro, ¿no? Y un segundo aspecto que creo que caracteriza la crisis mundial tiene que ver con el cambio climático global, obviamente, que es irreversible, que ya hoy día nadie puede negar que hay un cambio climático y que afecta no solo el clima propiamente dicho, las especies, sino la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, ante eso,
creo que la congregación siempre ha sido y es sensible, digamos, a estas problemáticas sociales y ecológicas. Por eso sintonizamos tanto con el Papa Francisco, ¿no? Que dedicó 2 grandes documentos, Laudato Si, al tema del cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti al tema de la fraternidad universal, ¿no? Yo creo que estos 2 brazos, digamos, son parte de nuestra misión como congregación. Y yo creo que este momento es nuestro más grande desafío. Entonces ahí en las parroquias donde estamos, en los colegios, en las misiones, tratamos, ¿no? Bueno, modestamente desde lo que somos, de sumar a la misión de la Iglesia para cuidar el planeta, para acrecentar los lazos de fraternidad, como tú decías, para trabajar por la reconciliación, ¿no? Entre las personas. Y un poco más hacia el interior de la congregación, creo que tenemos el desafío de cómo hacer presente a Dios manifestado en los corazones de Jesús y de María, en una sociedad que cada vez está más secularizada, ¿no? Donde mucha gente va perdiendo de vista la fe, casi no tiene presente a Dios. No digo todos, pero hay una tendencia donde la tecnología, el progreso, la economía, se llevan todas nuestras fuerzas, ¿no? Y nos olvidamos que también somos seres humanos necesitados de espiritualidad, de sentido de la vida, de valores, ¿no? Y entonces creo que por ese lado nosotros podemos, como congregación, aportar, ¿no? Esa riqueza para que las personas puedan encontrarse con ellas mismas, puedan cultivar una espiritualidad, un sentido para sus vidas y así salir adelante, claro, ¿no? En las cosas que cada uno hace cotidianamente. Genial. Hay unas cosas que a veces queda como que muy en el aire cuando por primera vez uno se cuestiona el tema vocacional y tiene que ver con a qué se dedican necesariamente los Sagrados Corazones. ¿Cuál es, digámoslo así, su misión específicamente? A veces uno lo puede abordar en un término bastante amplio, ¿no? Podemos tener presencia en todas partes de la sociedad, ya sea en la educación, ya sea en la medicina, ya sea en otra labor social y entre otras cosas. Y en esa mirada, ¿cuál crees tú, Raúl, desde tu experiencia también que ha sido provincial por largo tiempo, de explorar, ¿no? ¿Cuál sería un nuevo espacio de exploratorio, por así decirlo, dentro de dentro de este servicio que podríamos darle a la sociedad que mencionabas? No sé, yo diría que toda persona obviamente tiene una vocación, ¿no? En la vida. Toda persona tarde o temprano descubre que está llamada a ser alguien, primero a ser alguien y segundo a hacer algo, que son 2 cosas distintas, ¿no? Para algunas personas esa vocación se materializa en el ejercicio de una ocupación, en el ejercicio de una profesión, etcétera, ¿no? Creo que nuestro caso es distinto, no digo mejor, simplemente distinto, ¿no? Porque nuestra vocación, hablo de la vocación religiosa en la congregación, no tiene que ver en primer lugar con lo que hacemos, sino con lo que somos, ¿no? Para mí eso es muy importante, o sea, mi vocación es haberme sentido llamado por Jesús a seguirlo en mi vida, cuando estoy despierto, cuando duermo, cuando trabajo, cuando veo televisión, cuando estoy viajando, en fin, es la forma de vivir, ¿no? que yo he escogido. Y esa es como la base, digamos. Por supuesto que esa vocación está ligada a un servicio, a un trabajo, claro que sí. Pero el servicio no es toda la vocación. El servicio es una expresión de la vocación, ¿cierto? A veces hay sacerdotes o religiosas que ya están muy mayores
o quizá gente joven, pero que está enferma, imposibilitada de trabajar. Y no quiere decir que no vivan su vocación, ¿no es cierto? Porque aunque ya no estén trabajando activamente, siguen siendo sagrados corazones y siguen viviendo su vocación. Pero bueno, lo que decía, claro que la vocación se expresa en un trabajo, en un servicio. Y yo he aprendido que el servicio puede ser muy distinto. Uno puede estar trabajando en una parroquia, ofreciendo los sacramentos, trabajando en la catequesis, en la pastoral social, o puede estar en un colegio, en mi caso enseñando en la universidad también, o con un servicio de liderazgo en la congregación. Es decir, puede haber múltiples tareas, ¿no es cierto?, que son importantes. Pero lo que quiero decir, no sé si paso el mensaje, es que lo importante es desde dónde yo realizo un servicio, ¿no? Con qué significado lo hago. Eso creo que para mí es lo más importante. Hay mucha gente que ejerce una profesión, ¿no? Y qué bueno que sea así. La pregunta es si lo ejerce desde una vocación, ¿no? O ha hecho esa profesión solo una manera de ganarse la vida, ¿no es cierto? Yo podría caer en el error de hacer del sacerdocio una forma de ganarme la vida, nada más, de pasar el tiempo. Pero no es así. El sacerdocio es una expresión de una forma de vivir, ¿no? De un seguimiento de Jesús, que puede, repito, traducirse de diversas maneras, ¿no? Sí, muchas gracias, Raúl. Yo creo que para entrar de repente un poquito más a responder dudas sobre cómo ir entendiendo este llamado que Dios nos hace, y también un poco más de querer de repente preguntar sobre la congregación, vamos a abrir el micrófono un poco más libre para que alguien que esté aquí en el Zoom pueda preguntarnos o pueda preguntarte a ti algo en particular sobre la congregación o sobre de repente tu inquietud inicial a la vida religiosa, sacerdotal. Buenas Ya, noches. adelante. Buenas noches, Giovanni. Sí, buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Raúl. Yo Hola, quisiera preguntar a manera abierta a ambos, ¿qué consejo darían a un joven que tiene esa inquietud hacia la vida religiosa? ¿quién empieza? ¿Cómo darse cuenta si ese es el camino al que Dios le invita? Y cómo diferenciar si no es el camino para esa persona? Okay. Bueno, yo diría 2 o 3 cositas. La primera es que, digamos, la vocación, ¿no? Me refiero a este llamado a la vida religiosa y sacerdotal en una congregación como la nuestra, por ejemplo, es algo que es una experiencia muy personal, muy íntima, ¿no? Es un sentir, digamos, en el corazón de uno que va madurando, ¿no? No creo que sea, salvo algún personaje muy extraordinario, ¿no? Pero para nosotros los seres humanos normales, digamos, es un proceso lento, es como una convicción que se va asentando, ¿no? En el interior de nosotros y que a veces puede llevar años, ¿no? Puede ir y venir. Entonces, tú le has dicho bien, es como una inquietud, ¿verdad? Al inicio. Pero una inquietud que poco a poco se va haciendo una convicción, ¿no? Con el tiempo. Entonces, el primer consejo diría es eso. La vocación es algo que se cultiva, ¿no? Como se cuida de una planta, digamos, ¿no? Con tiempo, con dedicación, sin prisas, ¿no? Lo segundo es que yo creo que es muy importante contar con algún hermano, digo, hermano de iglesia, ¿no? Mayor, que nos acompañe, ¿no? Con el cual poder compartir con libertad esa inquietud, hacerse preguntas, expresar las dudas. Creo que tener un acompañante que tiene un poquito más de experiencia en este camino es muy bueno, ¿no? Me pasó a mí, por supuesto, en mi vida cuando era joven. Yo me moví varios años para decidirme, ¿no? Por eso hablo desde mi experiencia.
pero lo que me ayuda es tener a un sacerdote que me escuchara, que me comprendiera, que no me apurara, que me invitara a mirar dentro de mí, ¿no es cierto? Y lo tercero que diría es que ayuda mucho a la comunidad, ¿no? Cualquiera que sea la comunidad, el grupo juvenil, la parroquia, un grupo de oración, porque creo que la vocación no es una aventura solitaria, ¿no? Sino que es un llamado a dar un servicio en una comunidad. Entonces, toda vocación tiene que nacer en el seno de una experiencia de iglesia, ¿no? Entonces, si alguien tiene inquietud vocacional, creo que es importante no dejar de participar en alguna comunidad cristiana, en algún grupo juvenil, en alguna catequesis, porque es hacia ahí, hacia la iglesia, hacia la edificación de la iglesia, hacia donde se dirige nuestra vocación, ¿no? A ver, Joaquín. muy bien. Hay una pregunta. ¿Cómo puedo saber si Jesús me está llamando? Preguntan. Pero bueno, antes de responder esta inquietud, a mí me gustaría mencionar sobre unas cosas que desde también la realidad que uno va visualizando de los jóvenes, ¿no? En una ocasión, una madre de familia dijo, pues yo le diría a mi hijo que no participe o que no se cuestione sobre la vocación, porque si llega a entrar a ser religioso, sacerdote, ya no va a poder tener una descendencia, es decir, hijos. Entonces, la realidad actual, le decía yo, no es esa, ¿no? O sea, porque si uno pregunta a los jóvenes, ¿quieren tener hijos? La gran mayoría, incluso de nuestras obras, dicen, no, yo no quiero tener hijos, con un perro suficiente, o con un gato. Entonces, no podemos en este sentido decir que hoy las vocaciones a la vida religiosa es un impedimento el hecho de no tener hijos, porque la realidad nos dice que los jóvenes ya no están optando por formar incluso familias, ¿no? Entonces, yo diría más bien el hecho de que el cuestionamiento es qué tanto uno se atreve, ¿no? ¿Te atreves a ser parte de algo que rompe el esquema de la sociedad? Vivir como religioso o cuestionarte las sociedades de esta convicción de ser discípulo de Jesús radicalmente, ¿no? De llevar el Evangelio, aunque también te cuestiones tú mismo estos primeros momentos y durante toda tu vida, si este seguimiento es el verdadero o es el idóneo para ti, o si te va a hacer totalmente feliz a lo largo de tu vida, ¿no? Yo creo que partir por esa pregunta o por esos cuestionamientos también nos ayudaría a entender que lo que nos cuestiona, que lo que nos saca ronchas, como decimos criollamente, es porque hay algo detrás que nos está invitando a un cambio, ¿no? A un proceso incluso de preguntarnos, ¿y por qué no seguir este camino? Eso sería de mi parte, Giovanni. Gracias por tu pregunta. Y la otra pregunta, peor que se movió la cámara, tiene que ver cómo saber si Jesús me está llamando. Bueno, en parte dije algo, ¿no? Cuando respondí la anterior pregunta, Giovanni, que salvo que uno tenga una experiencia mística muy sublime, normalmente el discernimiento, así le llamamos, ¿no? Discernir, es decir, estar atentos, ¿no? A lo que nos pasa por dentro, a nuestros sentimientos, a nuestra zona más íntima, es muy importante, ¿no? Yo creo que Dios habla siempre a nuestro corazón de diversas maneras. Y yo creo que hay que distinguir, porque una cosa es la experiencia de Dios para la vida cristiana, el hecho de sentir a Dios cerca en mi vida, a hacer de Jesús un modelo de vida para mí, etc. Esa es la experiencia de fe cristiana, ¿no? Universal para todos nosotros los bautizados. Y hay gente que vive con más intensidad eso, obviamente. Ahora, dentro de esa vocación cristiana, puede surgir la vocación para la vida religiosa, la vida sacerdotal, ¿no?
que es una vocación ya más específica. Y si es así, como ya dije, hay que prestarle atención, hay que acompañarse por alguien y poder ir haciendo un discernimiento de si esa llamada no es solo una emoción, algo que se me ocurrió en un momento, algo pasajero que ya, bueno, no era para mí, o de verdad es algo que Dios me está pidiendo y para lo que quizás yo estoy dispuesto, ¿no? También a entregarme. Y tengo que hacer un camino, claro. Por eso cuando uno ingresa a la congregación, no es que al primer día que llegas ya eres religioso y sacerdote, sino que pasan varios años de preparación, de discernimiento, de estudios, mucho tiempo, ¿no? Para poder tomar una decisión definitiva, digamos, ¿no? Por eso decía yo antes que la vocación es algo que se madura con mucha paciencia, digamos. Sí, muchas gracias, Raúl. Yo creo que hemos tratado de abordar los temas más generales y ya en otra ocasión iremos de a fondo, poco a poco, en las motivaciones o las inquietudes iniciales de cada hermano. Por eso este segmento trata de hacer eso, ¿no? Un poco presentar al hermano, a la comunidad, a la congregación y cómo Dios nos ha llamado de diferentes modos, pero nos ha llamado a esta familia religiosa que desde lo más sencilla y pequeña que es, trata de dar algo a la sociedad, al mundo, en este camino de seguir a Jesús. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Raúl, por tu tiempo, que es valioso. Y bueno, las preguntas todavía que quedan, ya trataremos de responderlas en la siguiente ocasión. Gracias más bien, Giovanni y Antonio, por compartir este momento también con nosotros. Y los esperamos en una segunda sesión de este segmento, llamados. Un fuerte abrazo a todos, cuídense. Bien, A los gracias. sagrados corazones de Jesús y de María, honor y gloria. Gloria.